El precio de la eternidad. El laboratorio en la mansión del Dr. Victor Kessler era un laberinto sombrío y siniestro. Las paredes desconchadas dejaban escapar gotas de humedad que caían en un eco inquietante. La tenue luz proveniente de las lámparas temblorosas apenas iluminaba la escena, donde estantes polvorientos sostenían frascos de líquidos desconocidos y extrañas criaturas atrapadas en jaulas. Los susurros y murmullos de las criaturas torturadas por experimentos insólitos llenaban el aire, creando una atmósfera inquietante que ponía los pelos de punta. El Dr. Kessler, un científico con una curiosidad insaciable, era conocido en toda la ciudad por sus experimentos peculiares. La mayoría de los habitantes del pueblo habían escuchado relatos de su excentricidad, pero ninguno conocía la magnitud de su obsesión por la inmortalidad. Sin embargo, bajo la enigmática fachada de sus búsquedas se ocultaba un oscuro y siniestro secreto. El Dr. Kessler había estado secuestrando y torturando a animales de los alrededores para dar vida a sus macabros experimentos. Jaulas con cachorros, gaticos y otros animales se podían encontrar en rincones de su laboratorio. Atormentado por una obsesión que lo había consumido por completo, Kessler ansiaba desesperadamente el reconocimiento global. Soñaba con ser el científico más eminente de la historia, un genio visionario que había desafiado los límites de la mortalidad y desentrañado el misterio de la vida eterna. En su insaciable búsqueda de fama y riquezas, no había límites que él no estuviera dispuesto a cruzar, aunque esto significara adentrarse en terrenos inexplorados y cuestionables. El Dr. Kessler estaba dispuesto a desafiar las convenciones éticas y morales con tal de cumplir su oscuro cometido, sin medir el costo que imponía a las criaturas que se cruzaban en su camino. La incansable búsqueda del Dr. Kessler de la vida eterna había comenzado hace muchos años, con una serie de experimentos peculiares en animales y plantas. Una noche, mientras estaba parado en su laboratorio, los recuerdos de aquellos experimentos inundaron su mente. Estaba el momento en que intentó darle a un ratón la capacidad de volar al fusionar alas de pájaros en su espalda, lo que resultó en una melancólica melodía discordante de aleteos y una criatura que se asemejaba a un habitante torturado de la peor pesadilla de un niño. Pero eso fue solo el comienzo. La ambición del Dr. Kessler lo llevó a experimentos más audaces. Intentó crear un híbrido de planta y animal que se comía a cualquier criatura que tuviera de frente, y una vez intentó unir un grupo de luciérnagas y una planta venenosa, resultando en una planta luminiscente que con su brillo antinatural atraía a cualquier ser, causándole un envenenamiento letal al tocarla. En ese momento, mientras el Dr. Kessler recordaba la antigüedad de sus criaturas, un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de un perturbador hecho. Ninguna de ellas había envejecido. Aquellos seres retorcidos parecían estar atrapados en un estado perpetuo de juventud inmutable. ¿Sería la fusión molecular de las criaturas un oscuro secreto que desafiaba las leyes de la naturaleza? ¿O quizás una maldición ancestral desatada por los horrores que había perpetrado en su búsqueda insaciable de la inmortalidad? El Dr. Kessler, en su desesperación, había cruzado límites que ningún ser humano debería atreverse a traspasar, pero en su mente obsesionada, la razón importaba poco, siempre y cuando obtuviera la poción para la inmortalidad que ansiosamente buscaba. Rápidamente recolectó con manos temblorosas todos los materiales necesarios, extrajo la esencia de sus criaturas deformadas, un proceso siniestro que parecía arrancar un pedazo de sus almas atormentadas. Llantos de dolor y lamentos desgarradores llenaron el aire. Con una solemnidad tenebrosa, comenzó a mezclar las esencias en un caldero y la poción resultante emanó un brillo aterrador, como si hubiera extraído la misma oscuridad del abismo. La habitación vibró con una presencia maligna mientras se acercaba al final de su blasfemia. El Dr. Kessler estaba a punto de pagar un precio insondable por su obsesión. Con manos temblorosas, el Dr. Kessler llenó una jeringa con una sustancia misteriosa que brillaba con una luz de otro mundo.
Sintió como si tentáculos helados de temor se abrieran paso por sus venas mientras contemplaba el dolor que estaba a punto de sufrir por la promesa de la vida eterna. Mientras inyectaba la sustancia en su brazo, una extraña sensación lo invadió. Era como si una manada invisible de insectos espectrales se arrastraran bajo su piel. Se retorció incómodo, su cuerpo se contorsionó de formas espantosas mientras comenzaba la transformación. El Dr. Kessler lanzó un grito horrorizado cuando sintió que su cuerpo sufría una transformación espantosa. Su piel comenzó a ondear y a burbujear como si estuviera infestada por un espíritu malévolo invisible, convirtiéndose en una sustancia pegajosa de color morado que se aferraba a su cuerpo como un abrazo nocturno y aterrador. Sus extremidades se disolvieron en apéndices serpenteantes que se movían de forma siniestra, más parecidos a tentáculos que a brazos y piernas. Los rasgos del científico se contorsionaron y estiraron, sus ojos se abrieron en órbitas espantosas y su boca se convirtió en una cavidad profunda con filas de enormes dientes. Podía sentir los tentáculos viscosos retorciéndose descontroladamente, como si tuvieran una vida siniestra propia. El Dr. Kessler ya no era un hombre, se había convertido en una monstruosidad aterradora y pegajosa, atrapada en una forma grotesca y espantosa. A medida que la transformación llegaba a su fin, el Dr. Kessler miró su reflejo en un espejo. Había logrado su objetivo de la inmortalidad, pero a un costo escalofriante. Se había transformado en una criatura más en su siniestra colección. Con ese aspecto, tendría que vivir el resto de su vida en la oscuridad de su laboratorio como el resto de las criaturas. No pudo evitar preguntarse si había ido demasiado lejos en su búsqueda de la vida eterna. Las sustancias misteriosas y brillantes que una vez fueron la fuente de su curiosidad, ahora se habían convertido en su realidad. La búsqueda del Dr. Kessler de la vida eterna había sido impulsada por un deseo insaciable a la fama y fortuna, sin importarle el sufrimiento que causaba a las criaturas que ahora permanecen presas en su laboratorio. Pero poco sabía que su búsqueda lo llevaría a una transformación que era espantosa y trágicamente escalofriante, dejándolo para siempre atrapado en su laboratorio.